Están 5 nada más, imagínense. Bueno, vamos a lo nuestro. Parece que se va a tener que cerrar este grupo. El otro debe ser muy bonito. No diga eso, ingeniero. Parece, digo. Las evidencias lo muestran. Sería bien que volvamos a presenciar. Yo creo que ya aparecen todos. ¿Será? Puede Si, ser, pues. si encender su celular no pueden, menos van a poder ir a la Gabriel, que significa levantarse, y ir en micro, en taxi, a pie, lo que sea, estar ahí, volver. Y en virtual no hay que hacer nada. Y ni así funciona. Bueno, nos toca ver un tema muy interesante, creo. A ver, vamos a ver. Tema de los pilotes. Súper interesante. Yo siempre me pregunté estos últimos 2 años, ¿por qué este tema tan interesante es solo uno? Y otros que no son tanto, aunque todos lo son, pero no tiene, digamos, la jerarquía de este asunto desde el punto de vista ingenieril. Sí, hasta 2 temas. Bueno, cosas, ¿no? No fue intencional, pero así salió. Ok, pilotes. Ya sabemos que son fundaciones profundas que se usan cuando no tenemos una buena respuesta en el suelo, en las capas superficiales. Entonces, cuando ya las circunstancias nos obligan a penetrar más allá de 3 metros, 2,50, etcétera, ya estamos hablando de profundidades y debemos utilizar otros métodos para llegar allá, porque obviamente el volumen de las excavaciones, los riesgos y el tipo de fundaciones tradicionales no son muy convenientes. En cambio, el pilote de alguna manera es un elemento esbelto, relativamente fácil en cuanto a la excavación, ¿no es cierto?, comparado con los grandes volúmenes que se sacan. En el caso de las plateas, por ejemplo, de los grandes edificios, son grandes excavaciones con todas las complicaciones que conocemos. Y aparte de los subsuelos y todo lo que hemos visto, curioseado, tener que seguir excavando para las fundaciones es medio complicado, ¿no es cierto? Entonces, aparece este elementito alargado que nos permite llegar a la profundidad necesaria. Hay casos en que se puede llegar a 20, 30 metros en los grandes puentes, por ejemplo, inclusive bajo el agua, como ustedes saben. Así que es una cuestión de ingeniería muy interesante. Inclusive también se utilizan por el otro extremo pilotines, que son diminutivos de pilotes, ¿no? Pilotes pequeñitos, hasta de 2 metros de longitud, para resolver ciertos otros problemas que existen en la ingeniería. Bueno, de acuerdo a nuestro tema, lo primero que hacemos es describir, seguramente ustedes ya saben, pero lo vamos a hacer rápidamente, cómo funcionan los pilotes. Obviamente estamos penetrando en el suelo y cuando llegamos a una capa resistente, como por ejemplo ser un estrato rocoso, o sea, una capa de roca, entonces obviamente nuestro objetivo es apoyar en ella. Y para llegar a ella tenemos que penetrar la profundidad que el estudio de suelos nos muestra. Ojo que en esto, el estudio de suelos, cuando llegamos a una profundidad de un estrato rígido o sólido, perdón,
sabemos que el estrato, o cual fuera que sea, no es una mesa de billar, ¿no? Entonces, ya desde el principio tenemos que considerar ciertas cuestiones de heterogeneidad. Entonces, la profundidad del pilote o el largo del pilote estará dado por el estudio de suelos que nos indica la profundidad del estrato, pero esto no es necesariamente fijo para todo el espacio en el que vamos a hacer estos trabajos. Entonces, si logramos llegar hasta ahí, ¿qué necesitamos? ¿Qué elemento estructural es el que estamos usando para transferir las cargas de un punto a otro? Estamos usando una columna, porque la columna igual recibe la carga por arriba y se apoya por abajo en un elemento rígido que puede ser la fundación o puede ser el resto de las columnas o del edificio. Entonces, los pilotes que trabajan de esta manera se llaman pilotes de punta, le llamamos punta al extremo inferior del pilote, es decir, que trabajan con la punta porque la punta del pilote es la que transfiere las cargas que recibe el pilote. El pilote a su vez recibe las cargas de la columna que está ahí. Y obviamente algunas columnas tienen cargas muy grandes por lo que este recurso de relativa facilidad de construir la fundación se resuelve distribuyendo la carga en un número de pilotes que será el necesario, de modo que la capacidad, la sumatoria de las capacidades de cada uno de los pilotes sea igual o mayor a la carga que está recibiendo este conjunto, esta familia de pilotes. Entonces, esta figura creo que está clara y como trabaja como columna, se diseña como columna, en función de su longitud se establece el área, jugando con el tema de la esbeltez, que ustedes ya saben, en cálculo de columnas, y de acuerdo a eso se establece la armadura, ¿verdad? De modo que no solamente soporte las cargas de compresión, sino que también se evite la deformación lateral por flexocompresión, ¿verdad? Entonces, en concreto, ese es el pilote de punta, ¿ok? Es un tipo de pilotes. Sin embargo, en algunos casos, cuando se hace la exploración en el suelo, no necesariamente se encuentra una capa resistente. Entonces, la pregunta es cuando están perforando y no hay roca, no hay nada sólido por debajo, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero resulta que cuando se está haciendo inclusive el estudio de suelos o cuando una persona común y corriente introduce una estaca en el suelo, ¿qué siente en las manos? Siente que a medida que va penetrando la estaca, automáticamente hay una necesidad mayor de presión en la cabeza de la estaca para poder penetrarla. Es decir, al principio le damos un golpecingo y ya penetra un poco y después ya tenemos que darle golpes muy fuertes cuando ya la estaca ha penetrado en cierta porción de su longitud. Cada vez es más difícil seguirla metiendo. Habrá algún momento en que nos vence y ya no podemos meterla, probablemente. Depende cuál es la situación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando si no hemos chocado con una piedra o con una capa sólida? Porque obviamente si chocamos lo vamos a sentir. Pero ¿qué pasa si no chocamos y cada vez se hace más difícil? A esto se llama la oposición que presenta el suelo por fricción. Porque el suelo está rodeando a toda la estaca y en este caso al pilote y hay una fricción, ¿verdad?, en la superficie del pilote, en todo el perímetro del pilote y en toda su longitud, o sea que habría que determinar el área de contacto entre el pilote y el suelo, y en toda esa área hay una oposición a que el pilote siga penetrando a través de la fricción que ejerce la superficie del pilote con el suelo. Obviamente la fricción o el grado o la magnitud de esta fricción varía según varios factores. Uno de los factores será el tipo de superficie del pilote. Si la superficie del pilote es lisa, entonces no habrá mucha fricción, pero si es rugosa, en la medida que pueda ser rugosa, aumentará la fricción. Por otro lado, cuando vamos penetrando en el suelo, seguramente vamos a tener muchos estratos
o varios estratos, tal vez uno solo, ¿no? Son casos que se dan diferentes. Y cada estrato le llamamos así justamente porque tiene una uniformidad o un tipo de suelo determinado. En la longitud total del pilote podemos tener varios tipos de suelo y cada tipo de suelo tiene sus propias características, por lo tanto, ese sector, ese segmento del pilote en contacto con ese tipo de suelo tendrá un cierto grado de fricción, con otro segmento de otro tipo de suelo tendrá otro grado de fricción, pero al final de la película, cuando introducimos el pilote y va atravesando estas diferentes capas, esas fricciones que actúan sobre la superficie del pilote se van sumando. De manera que en algún momento, la sumatoria de las fricciones puede ser tal que sea mayor o igual que la carga que tiene que recibir el pilote, que en el diseño de fundaciones para edificios, para este tipo de fundación, eso es lo que se verifica, ¿no? Que la sumatoria de las fricciones hacia arriba del suelo, causadas por la fricción con el suelo, tenga una magnitud mayor o igual que la carga que va a recibir el pilote. Entonces, esto significa que cuando el pilote esté con toda la carga que hemos previsto, no va a poder penetrar más porque el suelo se va a oponer, ¿verdad? Siempre que se cumpla esa desigualdad de sumatoria de fuerzas de fricción mayor o igual que la carga que recibe. Entonces, este es el principio de funcionamiento de este tipo de pilotes que no chocan en su punta con un estrato rígido o sólido, mejor. Y obviamente en ambos casos se garantiza la estabilidad de la estructura porque en ambos casos se está comprobando que el pilote está transfiriendo la carga al suelo y que el suelo tiene la capacidad de soportar. Por lo tanto, a este tipo de pilotes que no chocan con nada se les llaman flotantes, porque realmente están flotando, ¿no es cierto? Y es el suelo el que los soporta. Es exactamente el mismo caso que los barcos, los botes y las naves que navegan en el mar o en el lago o en el agua, ¿correcto? ¿Qué es lo que les sostiene? No es el barco, es el agua, ¿verdad? El agua que ejerce un empuje hacia arriba en el barco. Entonces aquí pasa lo mismo, el suelo ejerce un empuje hacia arriba en el pilote. ¿Correcto? Entonces tenemos pilotes de punta y pilotes flotantes. Pero ¿qué pasa con el pilote flotante? De alguna manera, ¿cómo se diseña el pilote flotante? Antes de pasar a otra, ya hemos hablado de cómo se diseña el pilote de punta, igual que una columna. ¿Cómo se diseña el pilote flotante? En realidad, como el pilote flotante no soporta ninguna carga, sino que es el suelo el que soporta la carga, como acabamos de demostrarlo, entonces el pilote, igual que un barco, solamente tiene que tener una estructura capaz de soportarse a sí mismo y todos los esfuerzos que surjan de la circunstancia de colocar el pilote. ¿Correcto? Así como un barco tiene que soportar las tormentas, el oleaje, etcétera. Entonces un pilote también tiene que tener la estructura suficiente como para soportar de qué manera lo vamos a colocar ahí, ¿verdad? Y permanecer el tiempo cumpliendo su función. Entonces el diseño del pilote es muy básico. El pilote prácticamente tiene simplemente una armadura constructiva si fuera de hormigón armado, una armadura constructiva para soportarse a sí mismo, para soportar el manipular, la manipulación, si es que se lo va a hacer de esa manera, y la colocación, etcétera, ¿no? De manera que una vez que está el piloto en su lugar, es el suelo el que se encarga de soportar las cargas. Por lo tanto, lo que necesitamos en el pilote, ya que la fricción actúa en su superficie, en los pilotes flotantes, la fricción actúa en su superficie, lo que necesitamos es que tenga la mayor superficie posible. Y la mayor superficie posible es perímetro por longitud. Entonces, el diseñista establece un perímetro por longitud tal que la sumatoria de fricción sea mayor o igual que la carga. ¿Ok? Eso sería en cuanto al diseño, que no es nuestra materia, pero es bueno tener una idea sobre cómo funciona la cosa. De cualquier manera, el pilote va a tener una longitud y va a tener un área, una superficie. Y esa superficie
estoy hablando de la sección del pilote, de alguna manera toda su longitud va a estar presente, esa superficie. Por lo tanto, en el extremo inferior, que llamamos punta, también va a haber una superficie que va a chocar contra el suelo, así no haya un estrato resistente, va a chocar contra el suelo y va a presentar una oposición, además de la fricción que actúa en el perímetro, también en la punta va a haber una reacción del suelo que se opone a que el pilote penetre. Lo que estaba pasando con el pilote de punta que chocaba con la roca, también está pasando en este caso, aunque no sea roca, no presenta una oposición absoluta, pero sí presenta un cierto grado de oposición. Entonces, en el diseño de este tipo de pilotes que no son de punta, el diseñista, de acuerdo a la sección del pilote que tiene y al tipo de suelos que tiene, determina si le va a dar algún valor a la resistencia de punta que existe, siempre va a existir, ¿no es cierto?, cierto grado de oposición en la punta. El diseñista decide si le va a dar alguna importancia a ese valor y le va a cargar todo a la fricción. En ese caso se llama pilote flotante, que tendría que ser flotante puro, ¿no es cierto?, porque estábamos actuando solamente en base a la fricción, o si le va a asignar algún valor a la resistencia de punta. En caso de que le asigne algún valor a la resistencia de punta, entonces la ecuación ya no será necesariamente que la sumatoria de las fuerzas de fricción sea mayor o igual a la carga, sino será que la sumatoria de fuerzas de fricción más la resistencia de punta sea mayor o igual a la carga que va a recibir el pilote. A estos pilotes, que en los que se considera la fricción y también algún valor de la resistencia de punta, se les llama pilotes mixtos. Entonces, de punta, flotantes y mixtos. En esto de asignarle un valor o no a la resistencia de punta, eso es bien relativo, ¿no? Porque de alguna manera, si despreciamos la resistencia de punta, lo único que estamos haciendo es fricción. Entonces, muchos investigadores con muy buen ojo dijeron, más bien tratemos de aumentar esa resistencia, en vez de despreciarla, aumentamos esa resistencia de punta, y más bien lo que se hace en cierto tipo de pilotes es agrandar la punta, ¿no? Pilotes de punta ensanchada se les llama. Se ensancha, se agranda la punta. ¿Para qué? Justamente para que este valor de resistencia de punta sea más grande y por consiguiente la fricción necesaria sea menor. ¿Correcto? Entonces el uso de este tipo de pilotes de punta agrandada nos lleva a que el pilote resultante se tenga menor longitud y menor sección, ¿no? ¿Por qué? Porque la exigencia de fricción es menor. Me gustaría saber si hasta aquí se entendió lo que dijimos, si la cosa va yendo, ¿verdad? Me gustaría saber, les cedo la palabra. ¿Qué dice? Disculpe, ingeniero, una consulta. Claro. En los pilotes de punta, el objetivo sería llegar hasta un estrato resistente, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿y en qué momento ya dejamos, digamos, quizás la profundidad va siendo más y más, digamos, va llegando a una profundidad de 35 metros, ¿no? Y uno dice, ya es mucha profundidad, ya cambiemos de pilotes de punta a pilotes flotantes que ya trabajen por fricción. ¿A qué profundidad podemos ya decir eso? ¿O cómo sería el caso? Usted ha dado la respuesta a su pregunta, ¿no? Es decir, es una decisión. Esta es una decisión de los que van a ejecutar la obra o el diseño o el proyecto. Es una decisión. No es una situación que se da en el suelo y que en determinada profundidad, tenemos que cambiar a pilote flotante. No es así. No hay una fórmula, un límite, una especificación que sugiera eso. Son los factores técnico-económicos los que le inducen a los investigadores, les induce a tomar la decisión de ya no seguir buscando un estrato resistente, porque de acuerdo a sus consideraciones, la profundidad es excesiva. Existe cierta lógica en esto, ¿no? Cierto sentido común, como usted mismo lo ha dicho.
Si estamos haciendo una construcción, por decir, de una casa, un pequeño edificio de 3 pisos, que tiene, sumando sus pisos, tiene 10 metros de altura, no vamos a ponerle pilotes de 20, ¿verdad? Es irracional, a menos que fuera una obra muy especial, ¿no? En un pantano, qué sé yo, una cabaña de un millonario que está decidido a gastar, ¿no? Pero de hecho hay ciertas cosas que no se justifican, ni técnica ni económicamente en algunos casos, entonces las decisiones van por ahí, ¿no? Van por ahí. No hay un límite, una fórmula que diga si hasta los 20 metros no hay, entonces se cambiará. No, no. Nosotros podemos tener pilotes flotantes de, qué sé yo, de 5 metros, o de 4, podemos tener, ¿no? O de 3, o de 2 también, ¿no? Pilotines podemos tener si es que de alguna manera se justifica su empleo en un caso dado. ¿Ok? Entonces, en realidad la presencia de un estrato resistente es una especie, lo voy a decir de una manera exagerada, es una especie de lotería, digamos, ¿no? Porque si lo encontramos a una profundidad razonable, es una solución segura, de alguna manera, ¿no? Obviamente que el estrato también habrá que explorar lo que espesor tiene, ¿no? Por ahí es una piedringa que en el estudio de suelos nos da respuestas de roca y después tenemos problemas. Todo trabajo, fíjense, es hacer un piloto, si bien es una técnica, es bastante especial, muy particular, hay gente especializada en esto, si bien es así, pero en el fondo atando cabos no es tan complejo, ¿no? Una vez establecida la mecánica no es tan complejo. Pero lo complicado del asunto no es tanto eso, sino las interrogantes y los riesgos que existen, porque todo trabajo en suelos tiene muchas interrogantes, ¿no? Es un medio heterogéneo, que nos presenta muchas interrogantes y hemos hablado de los riesgos y la inestabilidad y todo, ¿no es cierto? Entonces, estas decisiones y todos estos trabajos en fundaciones sobre todo y en pilotes también, tienen altos coeficientes de seguridad en el cálculo y el dimensionamiento. Y aparte de eso, acuérdense lo poco que hemos visto, pero que hemos visto cuando hemos hablado de las pantallas de pilotes, como un pilote que supuestamente es un cilindro homogéneo, como en realidad cuando sacamos el suelo y lo vemos en vivo y en directo, no es lo que creíamos, ¿no? En muchos casos, no siempre, ¿no? Entonces, es un tema muy particular y muy interesante. Bueno, acá en el texto está todo lo que hemos dicho, están las fórmulas, están las definiciones, ¿no? No nada nuevo, pilotes mixtos, está todo lo que hemos dicho. Y ahora viene una clasificación de los pilotes por su forma de construcción. Los pilotes se los puede construir en sitio, se llaman pilotes vaciados en sitio porque se los vacía de hormigón. Estamos hablando de los pilotes de hormigón, ¿no? Porque si estamos hablando de los pilotes de madera o de acero, etcétera, o de algún otro material, que siempre van a ser prefabricados porque son piezas de madera o de acero que ya existen, ¿no? Y las introducimos en el suelo. En el caso del uso del hormigón armado, tenemos dos circunstancias. Una, que hagamos el vaciado y la construcción en el mismo lugar, in situ, como se dice, que son los pilotes vaciados en sitio, y el segundo caso de que sean prefabricados, o sea, que los llevamos ya con forma de pilote, de estaca, ¿no es cierto? Se parecen bastante, y los metemos en el suelo a presión. Entonces son los dos casos más comunes, y cada uno de estos casos genera 3 subcasos, cada uno. Entonces habrá pilotes vaciados en sitio de punta, flotantes y mixtos. Y habrá pilotes prefabricados de punta, flotantes y mixtos, según cómo vayan a trabajar. Pero todas estas decisiones se las toma antes de, ¿verdad? Por lo tanto, ya está previamente definido cuál va a ser el asunto. En los pilotes moldeados en sitio, obviamente lo primero que tenemos que tener cuando hacemos una estructura de hormigón armado, como bien saben ustedes, es el molde.
de lo que vamos a construir, el molde. En el caso de los pilotes, el molde es el propio suelo. Entonces, tenemos que hacer un pozo en el suelo que tenga la forma, las dimensiones, la sección y la profundidad diseñadas para el pilote. ¿Para qué? Para llenarlos de hormigón, igual que un molde de una zapata, de una columna, de una viga, etcétera. Tiene que tener las dimensiones, la forma de la estructura de hormigón que vamos a meter dentro de ella. Entonces, en el caso de los pilotes, el molde es el propio suelo, y por lo tanto aquí vienen otras variantes que son el tipo de suelo, la técnica de excavación, la presencia de agua. Todos estos factores que ya hemos comentado en las excavaciones tienen mucho que ver acá en el caso de los huecos que tenemos que hacer para los pilotes. Como son huecos alargados y de sección relativamente pequeña, entonces hablamos de perforación. Generalmente se habla de perforación, que es hacer un hueco e ir sacando el material que se va generando, ¿no es cierto? Es una excavación, pero estrecha. Podríamos decir, es un pozo, un pozo estrecho, ¿no? Pero generalmente la palabra que se usa es perforación. Entonces existen máquinas para perforar, ¿no es cierto?, que van haciendo un hueco, como se ve aquí en esta foto. Generalmente son así en espiral, tipo tirabuzón, porque a medida que van penetrando, a medida que van girando, van penetrando y van extrayendo el suelo en sus distintas capas, y este suelo, como es un tirabuzón, va llegando hacia atrás, va saliendo y se va eliminando de esta manera la tierra que va resultando, ¿no? Este es el método más común. Por lo tanto, como este suele ser el método más común de perforación de pozos para pilotes vaciados en sitio, entonces nos viene a la cabeza la idea generalizada de que este tipo de pilotes generalmente tienen sección circular. Tienen sección circular por esta razón práctica que estamos explicando. Entonces, se siguen todas las reglas de excavación o de perforación en profundidad que de alguna manera ya hemos comentado en las pantallas. Se utilizan lodos, si hay agua se lo extrae, etcétera. Y una vez que tenemos el pozo, en el cual el principal problema es la estabilidad de los taludes, cosa que también hemos mencionado, una vez que tenemos el pozo, se introduce la armadura del pilote, que ya hemos dicho también que es una armadura tipo columna si fuera de punta, y es una armadura casi constructiva si fuera flotante o mixto. En el diseño se define eso. Y esta armadura obviamente tiene barras longitudinales y estribos circulares o suncho, que no es otra cosa que un estribo en espiral, ¿no es cierto?, que va rodeando a las barras verticales, y de esta manera se va armando, se arma un canastillo, podríamos decir, que se introduce dentro del pozo, y por supuesto tiene que tener sus separadores para darle el necesario recubrimiento a la armadura perimetral del pilote que estamos vaciando. Y otro detalle importante que se describe en el texto es de que la armadura no tiene que chocar en el fondo de la excavación, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que justamente ahí es donde puede haber un cierto grado de trabajo del pilote de punta, y si nosotros chocamos con la punta, ese acero se va a deteriorar rápidamente porque está en contacto con la humedad y todo eso. Por eso siempre se le tiene que dar una separación del fondo del pozo, y en el texto se describen algunas formas de hacer eso. Una vez que la armadura está en su sitio, generalmente colgada con un pasador en la superficie, entonces se procede al vaciado del hormigón, que también ya hemos hablado, ¿no es cierto?, cuál es la manera más correcta de hacer el vaciado del hormigón en estos casos, en profundidades. Acá esta foto de la derecha en que nos está mostrando el vaciado del hormigón, yo no la veo tan clara, la foto de cómo están haciendo el vaciado. El camión está descargando el hormigón en una especie de embudo, pero ya no se ve qué hay debajo del embudo. Aparentemente no hay nada. Si así fuera, entonces se están violando las reglas de manejo del hormigón, y se está dejando caer el hormigón de gran altura, ¿no?
cosa que no es correcta. Ya hemos descrito cuál es la forma correcta de colocar el hormigón. No es tirarlo el hormigón, sino colocarlo en el fondo de abajo para arriba. Y una vez que está vaciado el hormigón, en esta foto estamos viendo un tubo, enseguida vamos a hablar de eso, pero si no hubiera el tubo, el molde es el propio suelo, de manera que cuando el suelo, el pozo en el suelo está lleno, entonces ya se terminó el vaciado y el pilote está listo, ¿no es cierto? No necesitamos hacer nada más. Ni siquiera curado, porque el curado sería solamente a la cabecita que se está mirando por encima, ¿verdad? El propio suelo está protegiendo al pilote. Y aquí hacemos notar, aparte del sistema constructivo que se utiliza para este tipo de pilotes, hacemos notar la practicidad que tiene esto, porque hacemos la perforación, supongamos que tardamos un par de horas en hacer el pozo y otro par de horas en vaciarlo y bueno, en una mañana tenemos un pilote y en la tarde podemos hacer otro, el de al lado o el de más allá. Entonces, y al día siguiente ya está listo el pilote, no para que le carguemos el edificio, pero ya no tenemos que hacer nada más ahí. ¿Correcto? No sé si tienen algún comentario al respecto. Aquí se describe lo que hemos hablado. Aquí se ven algunas armaduras. Fíjense, son poderosas, ¿no? Cuando los pilotes son grandes. Fíjense, son muy pesados, se necesita equipo, ¿no? Hay que hablar probablemente de algunas variantes. Solamente vamos a hablar de las más conocidas. Hay casos en que se perfora mediante tubos, o sea, se mete un tubo y al meter el tubo, lógicamente, se vaciado todo lo de adentro, los residuos, entonces queda una especie de queda un molde, se introduce la armadura y el hormigón por dentro del tubo y listo, ya tenemos el pilote con una cáscara metálica. Algunas veces la cáscara se deja ahí, pero obviamente con el tiempo va a desaparecer, se va a corroer el acero, pero todo esto está previsto. Y en otros casos, en la mayoría, por el costo del acero, que no es nada barato, se extraen, una vez que ya está el pilote vaciado, antes de que se endurezca, se extrae el tubo, se agarra con una cuchara acá que tiene dos quijadas que presionan el borde del tubo y vibrando se saca el tubo cuando el hormigón está fresco todavía y es una manera de vibrar el hormigón. Esta clase de pilotes vaciados con un tubo, al tubo se le llama camisa, ¿no? Porque rodea al hormigón. Entonces cuando estos pilotes son de camisas recuperables, se recupera la camisa y queda el hormigón y el hecho de sacar el tubo ayuda al hormigón a que se acomode mejor y tenga un buen contacto con el suelo y también que se consolide, ¿no es cierto?, por efecto de la vibración. Acá estamos viendo justamente la perforación con camisa, acá algunas armaduras y bueno, eso sería en cuanto a los pilotes vaciados en sitio. Pueden ser de punta. En el caso de que sean de punta, la perforación tendrá que ser hasta el estrato resistente. En el caso de que no sean de punta, la perforación tendrá que ser hasta la altura que nos indica el calculista en los planos. Esa es la perforación y ese es el tamaño del pilote, el tamaño final del pilote. En el caso de los pilotes prefabricados, la situación es otra, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tenemos algunas imágenes. Se utilizan moldes como si fuera una viga, ¿no? Sí. Como si fuera una viga, se ponen los moldes, la armadura y se hace un vaciado horizontal y los pilotes quedan moldeados de esta manera, se los extrae, obviamente, generalmente se les moldea una especie de punta para facilitar, una punta, no una especie de punta, es una punta, para facilitar la entrada del pilote en el suelo, igual que las estacas, ¿no es cierto?, que tienen una punta más o menos parecida. Aquí tenemos otras imágenes. El manipular los pilotes es complicado, ¿no es cierto?, porque son elementos grandes, pesados, se necesitan grúas, etcétera. Fíjense que en esta foto también aquí se pueden ver los ganchos que se necesitan para el izaje y la manipulación del pilote. De otro modo tendríamos que estarlo amarrando.
En fin, son detalles importantes porque la armadura del pilote, además de estar prevista para el trabajo del pilote, de acuerdo al tipo de pilote que sea y a las cargas, etcétera, tiene que tener también refuerzos esta armadura, porque este pilote va a ser introducido en el suelo a golpes o a presión, y los golpes van a ser acá en su cabeza. Entonces hay un refuerzo de armadura en la cabeza, y también van a ser forzados a penetrar en el suelo a través de la punta, y por lo tanto también hay un refuerzo de armadura en la punta, y finalmente hay una armadura complementaria que es para el manipuleo, para la manipulación del piloto. Características generales, si comparamos los vaciados en sitio con los de punta, en primer lugar los de punta son más bonitos, como lo podemos ver aquí. ¿Por qué? Porque están hechos con molde, están hechos en banco, están bien vaciados, ¿no? Como los otros que se vacían a ciegas. Fíjense, tienen una forma bien definida, hasta las esquinas están achaflanadas, etcétera. Es más bonito, la calidad del hormigón probablemente sea más homogénea, sea mejor el pilote, pero por contrapartida los tenemos que esperar 28 días o el tiempo que esté previsto, tenemos que cargarlos, transportarlos y colocarlos en el sitio. Comparativamente entre ambos tienen ventajas y desventajas en ambos casos. Fíjense acá, ¿no? Como están en pleno vaciado, aquí se ven los refuerzos para la punta, inclusive un casco acá en la punta para que no se desportille el hormigón. Cuando se colocan ya los pilotes en el sitio, en el caso de los pilotes, se llaman pilotes hincados, porque se los hinca con H, hincado con H. Algunos alumnos lo ponen hincado de Inca Tupac Katari, ¿no? Nada que ver. Entonces, el pilote cuando es de punta choca con el estrato al fondo, y cuando choca, hasta ahí nomás tiene que penetrar. A eso se llama rechazo absoluto. ¿Hasta dónde penetra el pilote prefabricado? Hasta el rechazo absoluto, que es el estrato resistente. Los pilotes flotantes, en cambio, no chocan con nada. Se tienen que diseñar de acuerdo al cálculo teórico. Pero existe una manera de hincar los pilotes flotantes. Se va controlando la penetración y de acuerdo a la acción y a la reacción. Todo esto está descrito en el texto, no lo van a aprender en un minuto que yo estoy hablando. A medida que va entrando el pilote, se va midiendo la penetración de cada golpe, y como conocemos la fuerza de acción que está causando el golpe, porque son martinetes que tienen, se sabe la presión, etcétera, son máquinas que se sabe exactamente lo que se está haciendo, se sabe lo que se está haciendo, por lo tanto también se puede medir la reacción del suelo, acción-reacción. Y de acuerdo a esa reacción, en algún momento podemos medir la reacción del suelo para la carga que está prevista para el pilote. No sé si me dejo entender. Cuando empiezo a meter el pilote tiene poca carga, como igual cuando metemos una estaca entra facilito porque tiene poca carga. A medida que va entrando se va haciendo cada vez más difícil. En algún momento ya sabemos que es suficiente, porque la estaca, y en este caso el pilote, va a aguantar la carga. Si se corta, jóvenes, vamos a seguir con el mismo link, ¿ok? El momento que llegamos a la carga necesaria, entonces podemos dejar de meter el pilote porque ya sabemos que va a aguantar. Por eso en esta foto se puede apreciar pilotes a distintas alturas, fíjense. Pero todos cumplen con el requisito de que ya van a aguantar la carga prevista. Pero aguantó antes de meterlo más, y estos otros fue necesario meterlos más, y aquí hay uno chiquitingo que casi se pierde, ¿no? Por eso los pilotos prefabricados que son de estos temas. Entonces esa es la figura. Podemos comparar funcional, técnica, logística y económicamente los pilotes vaciados en sitio y los prefabricados, y van a ver que tanto el uno como el otro tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. No hay una respuesta exacta para decir estos son más baratos que estos otros, ¿no? O por esta razón es mejor escoger esto. Ambas son alternativas válidas. Sí, por eso el ingeniero o los ingenieros tienen que tomar las decisiones
más apropiadas. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Diga. Respecto a los pilotes que se vacían en sitio, no es que los pilotes tienen bastante profundidad, digamos, bastante altura. Depende del no, caso. la altura de caída del hormigón cuando uno vacía no provocaría una segregación a la hora del vacío. Pero si hemos hablado de eso hoy día mismo, y también hemos hablado en los temas de pantallas y muros, etcétera, existen técnicas apropiadas para hacer los vaciados en profundidad. No importa que sean 20, 30 metros, hemos hablado de pantallas que teóricamente pueden llegar a profundidades y a cualquier profundidad teóricamente, y se puede vaciar perfectamente el hormigón a esas profundidades sin romper ninguna regla. No es de meterle nomás y echarlo desde arriba, obviamente. Fíjese que el trabajo Sí, de es que hormigonado... Sí, diga. le decía porque yo vi una vez en una construcción, fui a ver allí por el centro más o menos, y estaban vaciando unos pilotes y era algo de 12 metros, creo, o 10 metros, y lo vaciaban con pala, digamos, llenaban los baldes y lo vaciaban de esa altura. Y yo en mi mente decía, no, debido a la altura no se producirá segregación de ahí, porque lo vacían directo, digamos, ¿no? Claro que hay como un tubo, ¿no? Que los guía, digamos, ¿no? Pero esa era mi duda. Esta gente que trabaja en estas obras y que cobra un montón, un ojo de la cara, y que se cree una maravilla porque ponen su letrerango y el edificiango y todo, seguramente ha pasado por la universidad, ¿no? Ya sea arquitecto, ingeniero, lo que sea. Y seguramente ha estudiado lo que nosotros estamos estudiando, ya ha comprendido lo que usted está diciendo y lo que estamos diciendo. Y sin embargo, en los hechos hace otra cosa. Fíjense, es una de las tareas del ingeniero ser responsable, ser honesto, ser correcto, ¿no es cierto? Es una de las tareas, una de las cualidades que debemos cultivar en nuestra vida, no solamente en la profesión, sino en toda nuestra actuación. Entonces, habemos personas de toda clase, lastimosamente, eso alcanza también a la profesión. El ser ingeniero no nos hace ingenieros, ¿no? Sino es la persona, ¿no? Es más difícil ser buena persona que tener un cartón. Mucho más difícil ser buena persona. Entonces, la buena persona va a ser responsable, va a tomar las previsiones, ¿no? La persona que no es buena va a decir, oh, métele nomás, ¿no? Métele nomás, ¿quién nos va a venir a hablar de segregación? Aquí métele nomás, además no se ve, ¿no? Además no se ve, porque está dentro del pozo. Entonces sabemos personas de toda clase, ¿no? Y yo, es donde yo insisto mucho, ¿no? ¿Para qué estudiamos todo esto? Y yo les hago notar algo sin el ánimo de bajonearles. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando lo básico. No estamos hablando de grandes obras, ni de grandes proyectos, ni de alta tecnología, ni de casos difíciles, ni de materiales complejos, nada de eso. Estamos hablando de lo menos que deberíamos saber a estas alturas, 2022, lo menos. Y ni siquiera nos ponemos a la altura de eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de cosas mayores? No sé, ¿no? Aquí hay una cosa mayor que yo les quería mostrar, esta foto de la derecha. Si ustedes se fijan bien acá, hay unas figuritas, son personas, ¿no? Esta es una zapatanga, ¿no? Una zapatanga que tiene toda una estructura aquí al perimetral, solo para soportar, solo como encofrado de la base de la zapatanga esta, ¿no? Estas son obras, ¿no? De ingeniería reales. Y aquí una zapatinga, criolla, con su columninga al medio. No depende del tamaño, ¿no? De la obra, sino de la responsabilidad del ingeniero. Lo que usted dice, pues, es incorrecto. Y si ustedes se dan cuenta, jóvenes, para que vean que yo no es de bocón nomás que digo las cosas, ustedes mismos paseando por la ciudad, sin querer queriendo, vemos un montón de construcciones por aquí y por allá. Fíjense cómo vacían las columnas. A ver, no hablemos de pilotes, hablemos de columnas. Dice que el pilote tiene historias y pretextos.
Pero hablamos de las columnas que no tienen ningún pretexto para no cumplir las reglas. ¿Cómo vacían las columnas en nuestro medio? Desde arriba, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Cómo vibran? Desde arriba. ¿Qué clase de trabajo es ese? ¿Será de segunda o será de tercera? Pero de primera no es. Pero ahí está. Impresanga, cobran un ojo de la cara, ingenierangos, ¿no? Pero ahí está. Lo estamos viendo todos los días. No cumplen ni con lo más básico, ni con lo más básico, porque esto es básico. No estamos hablando de lujos, ni de tecnologías especiales, ni de hormigones especiales, ni de columnas raras, ni de alturas espectaculares, nada. Estamos hablando de lo cotidiano, de lo del día a día, como dicen, ¿no? Los que sabemos. Entonces, no sé, jóvenes, ya sale de mi alcance, pero yo en mis materias trato de dar un mensaje de responsabilidad, ¿no? Porque ¿de qué sirve todo lo que estamos viendo si en la obra vamos a hacer lo que nos parezca mejor? No lo que nos parezca mejor, ¿no? Lo que nos parezca, punto. Ojalá fuera lo que nos parezca mejor, que para eso estamos. Hay harto que hablar sobre los pilotes, si quieren comentamos, no sé, el momento que quieran hablan. Si no, seguimos. A partir de aquí ya entramos, salimos de los niveles inferiores en los que hemos estado tanto tiempo, excavaciones y todo, y empezamos a subir. Comenzamos con las columnas, después veremos vigas, después veremos losas y pare de contar, se acaba el curso. Y fíjense que limitado el curso, ¿no? A pesar de que es largo y todo, y el tiempo apenas nos va a alcanzar, y encima lo redujeron. ¿Cuánto más nos queda para poder construir un edificio? Pero no da más, ¿no? Ni el tiempo ni el espacio, lamentablemente. Columnas jóvenes, todos conocemos las columnas. Las columnas pueden estar fundadas, apoyadas sobre zapatas o pueden estar apoyadas sobre otras columnas. ¿Qué es lo que las conecta estructuralmente? Son las armaduras. Entonces las armaduras tanto de abajo como de arriba, me refiero a la columna de abajo como a la de arriba, o a la zapata de abajo, o a la fundación de abajo y a la columna de arriba, tienen que coincidir los fierros longitudinales de modo que se amarren o se fijen o se suelden como empalmes. Ya hemos hablado también de eso. La longitud de empalme es muy importante. Hace que el fierro trabaje como si fuera uno solo. Hay cierto grado de excentricidad, sí, hay, es evidente. En otros casos se hace este tipo de doblado, fíjense. Y también en el caso de las columnas, en muchos casos, las secciones de la columna van achicándose, ¿no es cierto? Porque las cargas de arriba para abajo van aumentando, entonces la sección de la columna en los pisos de arriba es más esbelta y va, a medida que baja va aumentando la sección. Y los fierros, por lo tanto, también, los fierros longitudinales también van a cambiar un poquito en su posición en la sección de la columna. Algunas veces se doblan los fierros de esta manera, ¿no es cierto? Y bueno, el empalme es un detalle constructivo. Después están las armaduras longitudinales y las armaduras transversales, que son los estribos. Obviamente, para una columna de hormigón armado, todo el diseño, está ya en los planos. Lo único que tenemos que hacer es materializarla. Y para materializar, lo primero que tenemos que construir es el encofrado. El encofrado tiene dos partes. Uno es el molde. Ingeniero, disculpe, tenía una Sí, duda diga, acá diga. en la página anterior, disculpe. Ajá, diga nomás. En el tema del empalme. Ajá, ¿Le puedo mostrar la foto? ya. Eh, para construir la segunda, o sea, la planta de arriba, dejamos esas espingas, ¿no? Pero a la hora de vaciar la losa, ¿no iría a producir una excentricidad en esas espingas? Y así, digamos, y esa excentricidad iría aumentando piso, de un piso a otro piso, y eso puede hacer que las columnas no estén, digamos, rectas. No sé, tenía esa pregunta. Y Bueno, estamos hablando de las armaduras, no de las columnas, ¿verdad? Porque la columna está en su posición. Sí, de las columnas, de las armaduras. De las armaduras. Aquí tenemos un gráfico clarísimo que nos muestra
¿Cómo van? Podríamos soldar las armaduras a tope, ¿no? Eso sería una posibilidad de manera que sean colineales. Pero no es una práctica muy común. Podríamos hacerlo, pero no es una práctica muy común. Entonces, normalmente un empalme se hace así. Ahora, ¿qué es el empalme en sí? Es una suposición de que de que el fierro de abajo continúa en el de arriba o viceversa. Es una forma de darle continuidad. Pero evidentemente hay una excentricidad que tiene que ver con el diámetro del fierro. ¿Por qué amarramos el fierro? Simplemente para que no se mueva. No tiene nada que ver con el trabajo del fierro. Simplemente para que no se mueva durante el vaciado. Pero cuando ya hacemos el vaciado, ¿cómo trabaja cada fierro? Trabaja con el hormigón. O sea que el fierro más el hormigón que le rodea son los que trabajan realmente a compresión, a tracción o al esfuerzo al que están sometidos. Esas excentricidades que se dan de alguna manera en cada empalme entre piso y piso no son necesariamente coincidentes, ¿no es cierto? Este mismo gráfico no se va a reproducir exactamente en el siguiente piso y en el siguiente y en el siguiente para que las excentricidades se vayan acumulando, porque se irían acumulando, ¿verdad? Puede ser que en el siguiente piso la excentricidad sea la opuesta y que de alguna manera se compensaría. Estamos especulando, pero estas cosas en la construcción ocurren. Son, podríamos decir, defectos reales que no tienen que ver con la teoría y que existen y que están considerados dentro de lo posible en la construcción. El constructor lo que tiene que hacer es minimizar estas excentricidades. Por ejemplo, yo he visto constructores que no amarran el fierro, lo cual a mí me parece una barbaridad. Y bueno, yo era muy joven cuando había visto esto, y cuando uno es muy joven comete el error de ser tímido, porque cree que los que son mayores saben más. No necesariamente. A ustedes de odontología. Entonces, la edad no representa necesariamente sabiduría completa. Entonces, en ese caso yo tuve miedo de preguntar, pero al final lo hice y me dijeron, no, pues no hay problema, ¿para qué amarrar si el hormigón los va a atrapar a ambos? Claro que el hormigón los va a atrapar a ambos, pero ¿dónde está la colinealidad, no? Ya ni siquiera hablar de excentricidad, de dónde está la colinealidad de los esfuerzos, porque son los esfuerzos que van a través del acero. Son cosas que pasan y que están así y que el ser humano ha visto las mejores maneras de resolverlas, ¿no? Esta otra foto nos muestra algo que nos parece raro, ¿no? Nos parece, pero ¿cómo el fierro torcido acá? Pero sin embargo no es el fierro solo, ¿no? Es el hormigón que le rodea, ¿no es cierto? El que esto trabaja en conjunto, no trabaja solito este fierro, sino que trabaja con el hormigón. Entonces, ese hormigón mismo se encarga de transferir los esfuerzos y de trabajar como un todo. ¿No es perfecto? No lo es. Ingeniero, digo, Diga. cuando vaciamos la losa, digamos, esos fierros que están saliendo en la losa, digamos, al vaciarlo, bueno, según a lo que me habían comentado, se inclinan esos fierros, o sea, se tienen una inclinación. Y me comentaron que en esa parte de la losa lo pican, lo pican para luego restar esas espingas, esos fierros, esas armaduras. No sé si eso sería, y quería preguntarle si era lo correcto o si estaba bien. No, pues ¿cómo va a ser correcto que se inclinen al vaciar? ¿Cómo va a ser correcto eso? Tienen que hacer lo necesario para que no se inclinen al vaciar. Tienen que hacer lo necesario. ¿Cómo va a tomar el ingeniero como normal que se inclinen y que después van a picar para ponerlo en su lugar? No puede ser. No puede ser. Es que eso me comentaron, por eso se lo Claro, preguntaba. yo entiendo lo que usted dice, ¿no? Al margen de quién sea, cómo sea, etcétera. No puede ser, pues. Pónganse a pensar, no puede ser, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? No sé qué decir, ¿no?
Es como decir, ay, el molde se mueve y después se rellena esto, como los que tapan los huecos de su hormigonado mal hecho, ¿no ve? Y le pregunta uno al ingeniero y le dice, es normal, ¿no? Hasta nombre le ponen, ¿verdad? No, pues jóvenes, no es normal. Aquí en Bolivia todo es normal, pues. Todo es normal. Eso es lo malo. Es normal tener 12 mesas examinadoras en la universidad, es normal. Estoy seguro que en Harvard no existe eso, estoy seguro. Y la calidad del profesional es obviamente distinta, obviamente. ¿Por qué aquí hacemos todo eso? Porque no hay exigencia. ¿Por qué en la universidad nos damos el lujo de estar inscritos en una materia y no asistir ni a clases? ¿Por qué? Porque es permitido, porque nos permitimos nosotros mismos esto. Bueno, el encofrado de la columna consiste en dos cosas. Uno es el molde de la columna, lo que se suele llamar cajón, el cajón donde se moldea el hormigón de la columna, que suele tener forma cuadrada o rectangular y algunas veces circular o poligonal. Pero eso es el cajón. Pero además el encofrado tiene que tener un cierto número de otros elementos que sirven para fijar el cajón en su lugar. Tiene que estar fijo el cajón, no es que si se mueve después lo parchamos, no. O lo picamos, no, ¿verdad? Tiene que estar fijo, tiene que estar en su lugar. Acá vemos algunos moldes que son prefabricados, son metálicos, ¿verdad? Que se adaptan a la sección y a la forma. Acá vemos un molde que puede servir para secciones más grandes de columna, aquí hay un sobrante, aquí hay otro sobrante, ¿no? Y tienen su mecanismo para que se puedan armar a diferentes secciones. Bueno, en Bolivia no es muy usual el molde metálico por razones obvias, porque en Bolivia el acero es caro, son moldes importados, son caros, y no existe la continuidad necesaria en el constructor como para que diga, yo voy a vaciar 500 columnas, compraré molde metálico, ¿no? Porque voy a recuperar su valor en los 500 vaciados, sino que aquí hacemos 10 columnas y después, ¿qué hacemos con el molde? ¿Cómo recuperamos su costo? En nuestro medio se suele construir de madera, ¿no es cierto? Generalmente madera aserrada, o también se puede construir con tableros, está descrito en el texto los espesores más comunes, se construye el cajón, aquí tenemos una vista, el cajón es lo que está en medio, y todos los soportes perimetrales son los que permiten que el cajón esté fijo en su lugar y soporte todos los embates del vaciado, del trabajo. Acá tenemos un esquema que nos va a servir mejor para explicar las cosas. Esta parte oscura, achurada, es la madera, supuestamente. Podemos ver que constructivamente existen dos tableros exteriores que los estoy mostrando, el de abajo y el de arriba. Digo exteriores porque están montando a los otros. Y los laterales, que de acuerdo a la figurita, en este caso son tableros interiores. En realidad no tableros, tablas, ¿no? Tablas exteriores, tablas interiores. De manera que si las unimos, forman la sección de la columna en su interior. Ahora, si queremos, le ponemos estos esquineros, acá dice chanfles, le ponemos estos esquineritos para que la columna no tenga vértices que se suelen desportillear, no solamente en el desencofrado, sino en el uso, ¿no? Y tenemos también los estribos, que suelen mantener la misma forma de la columna, también tienen su recubrimiento, para lo cual necesitamos separadores, aquí dice galletas, y por fuera están los refuerzos de las tablas, porque la tabla, cuando el hormigón está dentro, empuja hacia afuera, y tiende a flexionar los tableros y a abrirlo el tablero, porque el tablero supuestamente, si vemos solo la parte achurada, estarían unidos en las esquinas, entonces fácilmente se pueden abrir con la presión del hormigón, que es similar a la presión hidrostática, o sea, mientras más altura tenemos, mayor presión tenemos abajo, en la parte inferior, ¿no? Va aumentando la presión con la altura. Por eso,
para rigidizar los tableros en este gráfico. No se ve eso, no se ve, les estoy aclarando. Se utilizan costillas, ¿no? Costillas, que son estas piezas que vemos acá. Tampoco en este gráfico coincide con lo que acostumbramos a hacer acá. Acá en nuestro medio ponemos unas piezas transversales iguales que esta. O sea, para dibujar son iguales, ¿no es cierto? Cada cierto espacio, lo cual rigidiza el tablero de alguna manera. Eso en cuanto al cajón mismo. En cuanto a los refuerzos, tenemos tres cosas que considerar. En primer lugar, un refuerzo perimetral para que el cajón no se abra, Este refuerzo perimetral está formado, como se ve en la figura, por estos elementos, que son dos en una dirección, dos en otra, y que montan entre sí. Aquí este dibujo no está bien hecho porque, fíjense, mejor en el gráfico de la izquierda, los dos que son paralelos van arriba y los otros dos que son paralelos van abajo. Aquí no, este dibujo no coincide con lo que acabo de decir. A este aparatito, que es una especie de cinturón que amarra el cajón para que no se abra, ¿sí? Se le llama un refuerzo, es un refuerzo. Entonces, normalmente tiene estas cuatro piezas, dos que van abajo y dos que van arriba, y las de arriba se clavan a las de abajo, por lo tanto esto no se puede abrir en ninguna dirección, porque los clavos que están en las esquinas son como pasadores que impiden que se abran o que se cierren. A estos aparatos se les suelen llamar anillos también, anillos, cinturón o lo que se quiera, ¿sí? Este es un elemento de refuerzo perimetral para el cajón de la columna, número uno. Número dos, están los puntales que vemos aquí, o apoyos, que impiden que el cajón se incline. Aquí lo podemos ver. Existen los puntales, a ver, vamos a ver aquí, que son estos, los puntales. Ya hemos hablado de los puntales, trabajan a compresión, por lo tanto necesitan un apoyo aquí, ¿verdad? Necesitan un apoyo aquí y también un apoyo abajo para que el puntal comprimido no zafe, no resbale. Aquí resbalaría para arriba y en el suelo resbalaría horizontalmente si no lo fijamos. Entonces el puntal tiene que fijarse y para que el cajón esté en su lugar y no se incline a ningún lado, tendríamos que poner un puntal en cada cara, en las cuatro caras, ¿no es cierto? A eso le llamamos puntal. Pero también podemos fijar los cajones con flechas, que son este elemento que estamos viendo aquí es una flecha. Fíjense que a diferencia del puntal, no es de sección cuadrada, porque el puntal, como trabaja con presión, tiene que tener una sección respetable, ¿no? Porque si no se deformaría, se pandearía lateralmente. En cambio, la flecha, fíjense que está clavada lateralmente y es una tabla. Entonces, la flecha trabaja a tracción. Impide que este cajón que estoy mostrando se vaya para allá, para allá. Entonces, la flecha la jala para el otro lado. Si ponemos flechas en las cuatro direcciones, el cajón no se podrá ir en ningún lado, a ningún lado. Aquí no se ve muy claramente flechas, puntales, qué es lo que están haciendo. ¿Sí? No se ve muy claramente. En la descripción del tema probablemente encuentren mejores respuestas que en esas imágenes. Voy a procurar conseguir más imágenes con mayor claridad para la próxima sesión, me comprometo. Aquí vemos algunos detalles del refuerzo perimetral. Fíjense que lo que yo llamé tablas, en realidad son varias tablas que se unen entre sí. Y estas tablas se refuerzan con los anillos. Aquí tenemos un anillo, por ejemplo, en el primer gráfico. Tablas, por la facilidad de trabajo, que se clavan a la otra, ¿no? Dos paralelas que se clavan a las dos inferiores, como les mostré, y que impiden que el anillo se abra. Caso 1. Caso 2, un anillo reforzado con tablas arriba y tablas abajo, como pueden ver. Este es un anillo reforzado.
Acá pueden ver, es el mismo caso que el mismo caso que pero las tablas del medio, que van solitarias, no son tablas, sino son listones, fíjense, de mayor diámetro, de mayor sección, perdón, de mayor sección. Esa es la diferencia entre este y este, solamente la sección de esta pieza. En el gráfico de abajo vemos tablas que tienen varias perforaciones y que se podrían usar para varios usos, para poner en la perforación adecuada, cosa que yo no la veo muy práctica, ¿no? A menos que tengamos muchísimas columnas que poner y que todas varíen en una dimensión tal que coincida con la separación de los huecos. No lo veo muy práctico. Probablemente este sistema es más práctico en los moldes metálicos, porque ahí sí tenemos que atenernos a dimensiones fijas. En cambio, con la madera trabajamos a lo que nos pida la sección. Y por último, vemos aquí un caso en el que una de las partes del anillo está reemplazada por un fierro, por un alambre o por algo que mantiene estas dos piezas en su lugar, pero yo tampoco estoy de acuerdo con esto, porque esto, si bien está tirando estas dos piezas entre sí y está impidiendo que el cajón se abra en esa dirección, pero no está ocurriendo lo mismo en esta otra, porque no hay un contacto garantizado entre este suncho o alambre o fierro con estas tablas, y tampoco está rigidizando esta parte del cajón. Esta pieza está rigidizando esto, pero aquí no hay ninguna rigidización. En nuestro medio utilizan bastante esto, poniéndole un fierrito ahí. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo. Observo eso por las razones que las he explicado. Hay que ampliar un poquito más esto, veo que no está, pero en el texto leyendo sí estoy seguro, y en el video también estoy seguro que está explicado todo, ¿sí? Tienen que darle una leidita, no se conformen con esta sesión. Y si tienen alguna consulta en este momento, háganla, por favor. Buenos días, ingeniero. Una consulta. Hola, claro. Bueno, en la avenida Brasil, por el mercado, la Feria Nueva, ¿no? Estaban una vez construyendo, es el lado donde venden piscinas, tienda de camping, ¿no? Ya. Una vez yo vi que estaban construyendo un edificio, ya. La cosa fue que en medio de las columnas y las vigas habían picado, o sea, no ves que entre las columnas y vigas forman una cruz, ¿no? Casi en el centro de la cruz habían picado y habían picado, ¿no? Y lo habían dejado expuesto el fierro. Ahora, después volví a ver, ¿no? Después de los meses volví y vi que habían colocado unos anclajes donde habían picado, ¿no? Donde habían picado cerca de la cruz, ¿no? O sea, cerca del fondo de la cruz, ¿no? Habían picado y habían colocado unos anclajes. Después volví a ir otra vez y resulta que estos anclajes habían puesto unos paneles. ¿Es correcto hacer, ingeniero, eso o no? O sea, picar la columna y picar la viga para colocar anclaje y que ese anclaje sostenga unos paneles, porque eso sí no sé si los paneles serán de acero o otro material, sí, pero eso fue lo que yo vi. No sé si usted había visto ese edificio. Sí, es un panel de varios colores, sí. Ya, obviamente, jóvenes, eso nos muestra la precariedad que existe en nuestro medio, ¿no? Para el trabajo. En otro medio, en un lugar adecuado, todo debería estar planificado previamente, todo ya está establecido en el plano. Uno se queda realmente, se cae de espaldas cuando ve los planos de una construcción de un edificio en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Uno se cae de espaldas porque no se parecen nada a los planos que tenemos acá, ¿no? Ahí está detallado hasta el diámetro del tornillo, la separación entre tornillos, la altura de la cabeza del tornillo, absolutamente todo. Entonces, todo tiene que estar planificado. En el caso que usted menciona,
Si estuviera bien planificado, bien proyectado y bien realizado todo como debería ser, no estoy hablando de milagros ni de excelencia, estoy hablando de lo que debería ser, de lo normal. Si estuviera bien hecho todo el proyecto y todo, se supone que esos anclajes y esos ganchos o lo que sea, cualquier elemento adicional que tenga que tener una estructura, se los prevé y se los coloca en el vaciado ya. Como en el vaciado se colocan muchas veces ductos para cables, como se colocan cañerías, se empotran algunas veces tuberías de desagüe sanitario que tienen diámetros de 6, de 8 pulgadas, y eso lo conoce el calculista, de modo que dé su visto bueno, porque para garantizar que esos ductos o elementos que están empotrados en el hormigón no van a disminuir la sección de manera que se afecte la resistencia. Todo está pues bien coordinado y bien previsto, de manera que cuando se construye ya se dejan los ganchos, ya se deja todo lo necesario para lo que venga, porque ya se sabe qué va a ir ahí, si va a ir un panel, si va a ir una ventana, si va a ir un vidrio, si va a ir un cable, si va a ir un letrero, si va a ir cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces eso se llama buena planificación, buena construcción, etc. Cuando se improvisa, ocurre lo que está diciendo usted. Entonces pican por aquí, pican por allá, rompen, aumentan, cambian, yapan, y todo improvisado, ¿no es cierto? Yo he visto cosas peores, ¿no? Yo he visto cosas peores. He visto una obra donde había los cabezales de pilotes ya estaban vaciados y ningún cabezal, y había una cosa rara porque no habían vigas ni de equilibrio ni de adiestramiento entre los cabezales, cosa rara. Pero alguien, no fui yo el único que me di cuenta, aunque yo era invitado y estaba de visita ahí, o sea que no abrí mi boca, pero seguramente alguien ya se dio cuenta de esto y picaron los cabezales. A ver, esta barbaridad, escuchen. Picaron los cabezales para descubrir el acero y en ese acero descubierto pusieron nuevos fierros y los engancharon así como estoy mostrando en mi dedo.